Carmen Martínez Bordiú ha vivido una existencia entretejida de momentos dulces y amargos, pero ninguno la marcaría tan profundamente como el fatídico día en que perdió a su hijo Fran. Desde sus inicios, la vida de Carmen estuvo impregnada de contrastes. Por un lado, el esplendor y los privilegios que derivan de su linaje, siendo nieta de figuras históricas como Francisco Franco y Alfonso de Borbón-Daniel, duque de Cádiz. Por otro, las expectativas imposibles y las heridas emocionales que se gestaban en el seno de una familia marcada por tensiones irreconciliables. Desde el momento de su nacimiento, Luis Alfonso de Borbón, hijo de Carmen, estuvo destinado a cargar con el peso de un legado histórico, una carga que iba más allá de los lujos y privilegios. Sin embargo, en medio de esa opulencia se forjaba un lazo inquebrantable entre los hermanos. Francisco, a quien cariñosamente llamaban Fran, se destacaba como el líder natural, protector y carismático, mientras que Luis Alfonso admiraba profundamente a su hermano mayor, encontrando en él la figura que parecía dar sentido a un entorno familiar plagado de ausencias emocionales. La relación entre los niños se veía como un oasis en medio de la compleja y distante relación de sus padres, Carmen y Alfonso, quienes vivían en una constante separación emocional, dejando a sus hijos en un vacío afectivo. El 7 de febrero de 1984 se inscribe en la memoria de Carmen como el día en que su mundo se desplomó. Era una jornada que, en apariencia, prometía ser uno más dentro de la rutina familiar. Un viaje organizado por Alfonso de Borbón para compartir momentos de unión con sus hijos. Francisco, el mayor y el centro de la admiración fraternal, viajaba en coche junto a su padre, su hermano menor Luis Alfonso y la institutriz que cuidaba de ellos. Nadie podría imaginar que ese trayecto, rutinario para la familia, se transformaría en una tragedia de proporciones devastadoras. Mientras avanzaban por una solitaria carretera comarcal, un breve despiste de Alfonso, el conductor encargado de conducir con aparente seguridad, desencadenó un accidente de consecuencias irreversibles. El coche chocó lateralmente contra un camión. Un impacto brutal que dejó a la escena envuelta en caos y confusión. Luis Alfonso y la institutriz apenas sufrieron heridas menores, pero el destino fue implacable con Francisco. El impacto, violento y desmesurado, produjo lesiones cerebrales irreparables en el hijo mayor de Carmen, cuyas consecuencias se hicieron palpables en cada segundo que transcurría en la emergencia. Esa tarde, mientras la luz del día se desvanecía en un manto de incertidumbre, el teléfono de Carmen comenzó a sonar con una urgencia que heló su alma. Una voz, apenas audible, le comunicó la tragedia. Francisco se encontraba en estado crítico. Sin necesidad de mayores detalles, Carmen supo de inmediato que algo terrible había sucedido. El dolor y la angustia se apoderaron de ella, y en cuestión de horas, voló hacia el hospital de Navarra, donde se enfrentaría a la cruda realidad. Al llegar a la sala de emergencias, el ambiente estaba impregnado de un silencio lúgubre y desesperado. Los médicos, con rostros marcados por la fatiga y la resignación, habían hecho todo lo posible, pero las lesiones cerebrales de Francisco resultaban insalvables. Carmen se quedó al lado de la cama del joven, aferrándose a su mano mientras suplicaba un destino implacable por un milagro que nunca llegaría. Las horas se convirtieron en una eternidad de dolor, en las que cada pitido de las máquinas y cada suspiro del personal médico parecían recordarle que el tiempo se agotaba. Finalmente, tras días de agonía y de esperanzas truncadas, la desgarradora decisión llegó. Los médicos, con el corazón apesadumbrado, anunciaron que debían desconectar a Francisco de las máquinas que lo mantenían con vida artificialmente. Ese acto tan frío y definitivo rompió por completo el alma de Carmen. En medio de sollozos incontrolables, ella se despidió de su hijo, sintiendo que al hacerlo, le arrancaban una parte vital de su ser. Cuando pierdes a un hijo, pierdes una parte de ti, habría confesado en entrevistas posteriores. Una verdad que en ese instante se convertía en el eco permanente de su existencia. El accidente y la posterior pérdida de Fran marcaron un antes y un después en la vida de Carmen Martínez Bordiú. Ese día, el mundo de la princesa del pueblo se llenó de sombras y silencios insoportables, y cada rincón de su existencia quedó impregnado de una tristeza que parecía no tener fin. La tragedia no solo destrozó el vínculo con su hijo,
sino que también dejó una herida emocional que, a lo largo de los años, se convertiría en el catalizador de una serie de eventos que transformarían a Carmen en la mujer que es hoy. Mientras sigues escuchando esta noticia, es el momento ideal para que compartas tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre este fatídico día y el impacto que tuvo en la vida de Carmen? Participa con tu comentario y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo noticias como esta. Pocos meses después de la devastadora pérdida de Francisco, el destino decide golpear a Carmen Martínez Bordiú de nuevo con una crueldad inesperada. Mientras aún se debatía en el torbellino de su dolor, Carmen intentaba reconstruir poco a poco su vida en compañía de su hijo Luis Alfonso y en el marco de su nueva relación con Jean-Marie Rossi, un empresario francés que parecía ofrecerle un atisbo de consuelo y la promesa de un futuro distinto. En medio de esa aparente calma, Carmen y Jean-Marie organizan unas vacaciones en Acapulco, buscando un respiro en las cálidas aguas del Pacífico, lejos de las sombras que la perseguían en España. Durante esos días de descanso, el ambiente en el barco familiar se torna en una mezcla de alegría contenida y silencios que hablan de heridas aún abiertas. Entre los acompañantes se encuentra Matilda Rossi, la hija de Jean-Marie, una adolescente que rápidamente se ha convertido en un lazo emocional muy fuerte para Carmen y, sorprendentemente, para Luis Alfonso, quien ve en ella un reflejo de la inocencia y la esperanza que se había perdido con la tragedia anterior. La joven, con su risa contagiosa y su mirada sincera, logra, por momentos, disipar la tensión que parecía haberse instalado en cada rincón de aquel viaje. Pero el destino, siempre implacable, tiene preparada una nueva pesadilla. En una tarde que inicialmente se pinta de la típica calma de un paraíso tropical, Matilda se lanza a disfrutar de un deporte acuático cerca de la embarcación familiar. Lo que parecía ser un divertido momento de recreación se transforma, en cuestión de segundos, en un instante de horror. Mientras Matilda se desliza despreocupadamente por el agua, un yate que surca las inmediaciones se acerca a gran velocidad. En un instante de trágica ironía, las hélices del yate, que normalmente son meros componentes mecánicos, se convierten en el instrumento de una fatalidad. Sin que nadie pueda reaccionar a tiempo, la joven queda atrapada por las violentas cuchillas, y en un abrir y cerrar de ojos, la vida se le escapa entre gritos y desesperación. Carmen, que se encontraba en la cubierta del barco, oye de pronto un grito desgarrador que rompe el ambiente de tranquilidad. El estrépito del impacto, seguido de los clamores de socorro, hace que el corazón de Carmen se detenga momentáneamente. Sin pensarlo, se lanza al agua, impulsada por el instinto materno y el desesperado deseo de salvar a esa joven que tanto había llegado a significar para ella. Sin embargo, a pesar de su valentía, el destino ya ha sellado el trágico final. Matilda muere en el acto, dejando un vacío inmenso que reabre viejas heridas. La noticia se esparce rápidamente a bordo y, en el instante en que se confirma la tragedia, el ambiente se llena de un silencio sepulcral y de miradas incrédulas. Para Carmen, la pérdida de Matilda es casi insoportable, pues revive, con cada detalle, el dolor de haber perdido a su hijo Francisco. La herida, que creía haber comenzado a sanar, se abre de par en par, devolviéndole a Carmen la sensación de estar atrapada en un ciclo de pérdidas incesantes. El grito de auxilio, la desesperación de los presentes y el sonido de las olas golpeando contra el casco del barco se convierten en el telón de fondo de un nuevo capítulo de sufrimiento. En ese momento, Luis Alfonso, quien ya había soportado el peso de la muerte de su hermano, se encuentra nuevamente ante la cruda realidad de la fragilidad de la vida. El adolescente, con los ojos llenos de lágrimas, observa en silencio cómo la figura de Matilda, tan llena de vida minutos antes, se desvanece para siempre. La tragedia impacta profundamente en él, y aunque su rostro se muestra estoico, en el fondo sabe que la carga emocional que ahora recae sobre sus hombros es casi insoportable. Carmen, envuelta en una mezcla de rabia, desesperación y una impotencia desgarradora, se aferra a los gritos de socorro que aún resuenan en el ambiente. Con la voz temblorosa y entre sollozos, clama que no pueda ser real, que aquella segunda tragedia sea solo una pesadilla de la que pronto despertará. Pero la cruda realidad se impone sin remedio. Matilda ha muerto.
y con su partida se cierran para siempre las puertas a una esperanza que parecía renacer en el seno de aquel viaje. La muerte de Matilda Rossi no solo refuerza la herida de Carmen, sino que también marca un punto de inflexión en la relación entre ella y Luis Alfonso. Mientras la prensa y los rumores comienzan a circular discretamente sobre la nueva tragedia, Carmen se ve forzada a enfrentar el dolor acumulado de perder a dos seres tan importantes en tan poco tiempo. Para muchos, las muertes sucesivas se transforman en un símbolo de la fragilidad del destino, de cómo el peso de un linaje y de un legado puede llegar a cobrar un precio tan alto que resulta casi insostenible. En entrevistas posteriores, Carmen confiesa que la muerte de Matilda fue como revivir el mismo dolor que la muerte de su hijo Francisco había dejado en su alma. Perder a Matilda fue como sentir de nuevo el puñal en el corazón, declara con voz rota, revelando la intensidad del dolor que aún la embarga. La relación que había cultivado con la joven, que trascendía la sangre y se basaba en un vínculo de amor incondicional, se pierde de forma abrupta, dejando a Carmen en un estado de desolación y vacío. Mientras tanto, la noticia impacta en el entorno del empresario francés y en la familia extendida, generando una oleada de compasión y críticas hacia el infortunado accidente. Sin embargo, para Carmen, el dolor es algo muy personal, algo que no puede ser medido ni consagrado en palabras. La tragedia de Matilda se convierte en otro capítulo oscuro en la vida de una mujer que, a pesar de haber vivido momentos de luz y de haber tenido la apariencia de fortaleza, se ve arrastrada por la marea de pérdidas que parecen no tener fin. La prensa, siempre ávida de detalles y ángulos sensacionalistas, comienza a especular sobre la forma en que esta nueva tragedia impactará el futuro de Carmen y su hijo, Luis Alfonso. Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo, pero también de críticas y teorías conspirativas sobre la vida aparentemente maldita de la familia. En medio de este torbellino mediático, Carmen se retira a la intimidad de su dolor, intentando encontrar en la soledad un refugio para sanar, aunque la herida sigue sangrando, y recordándole a cada instante la crueldad del destino. En una entrevista privada, Carmen confiesa: «Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver el instante en que perdí a Matilda. Es un dolor que no se quita, que te acompaña y te marca para siempre. No hay palabras para describir el vacío que deja la muerte de alguien a quien amas de forma tan intensa». Estas palabras, llenas de una sinceridad desgarradora, resuenan en el corazón de quienes han seguido su historia, recordándoles que detrás de la imagen pública de una mujer fuerte se esconde una realidad de dolor y pérdidas irreparables. La tragedia de Matilda, lejos de ser solo un episodio aislado, refuerza la noción de que la vida de Carmen Martínez Bordiú está marcada por un patrón casi inevitable de tragedias y desamores. Cada pérdida, cada grito de auxilio y cada lágrima derramada se suman a una historia de resiliencia y de lucha constante contra un destino que parece no tener piedad. Para Carmen, este segundo golpe es un recordatorio doloroso de que, en ocasiones, el universo conspira para que el dolor se haga más grande y más profundo, obligándola a enfrentar una realidad en la que la tristeza se entrelaza con la esperanza de poder algún día encontrar la paz. Mientras los días pasan y el eco de los gritos en el barco se disipa lentamente, Carmen se enfrenta a la cruda tarea de consolar a Luis Alfonso, quien, a tan temprana edad, ya ha tenido que lidiar con la magnitud del sufrimiento. En el silencio de la noche, entre lágrimas y sollozos, madre e hijo comparten momentos de intimidad donde las palabras sobran y el dolor se expresa en miradas y silencios prolongados. Luis Alfonso, con una madurez forzada por la tragedia, intenta comprender que el destino es caprichoso y que, a pesar de todo, deben seguir adelante. Pero el recuerdo de Matilda se cierne como una sombra que se niega a disiparse, marcando para siempre la memoria de un joven que, sin quererlo, se ve obligado a cargar con un legado de pérdidas y cicatrices emocionales. El 30 de enero de 1989, la tragedia vuelve a golpear sin piedad la vida de Carmen Martínez Bordiú. Mientras se encontraba en París, intentando encontrar en la capital francesa un respiro a la insoportable carga de pérdidas acumuladas, Carmen recibe una llamada que cambiará su mundo una vez más. La voz al otro lado del teléfono es breve, casi inhumana en su frialdad,
Alfonso, su exmarido y padre de sus 2 hijos, ha sufrido un fatal accidente en una pista de esquí en Colorado. En ese preciso instante, el corazón de Carmen se detiene y la noticia se convierte en otro golpe devastador que sella el destino de una vida marcada por la tragedia. Alfonso, un hombre de carácter rígido y disciplinado, había buscado en las montañas nevadas de Colorado una oportunidad para escapar, al menos momentáneamente, del dolor y la tensión que siempre habían permeado su relación con Carmen. Durante unas vacaciones que pretendían ser un respiro de la rutina y el dolor del pasado, tras la muerte de Francisco, su hijo mayor, Alfonso, se aventura en la práctica del esquí. Sin embargo, lo que parecía ser una escapada hacia la paz se transforma en un escenario de caos y muerte. Conducía por una pista de esquí en Beaver Creek, Colorado, cuando, en un instante de descuido o fatal infortunio, choca contra un cable bajo y sin señalizar. El impacto es brutal, y las heridas mortales que sufre son tan severas que, pese a los esfuerzos desesperados de los servicios de emergencia, no se pueden salvar. Mientras la nieve cubre silenciosamente la escena del accidente, la noticia llega a Carmen en París. La llamada es corta, pero su significado es devastador. Por tercera vez en menos de 5 años, Carmen se enfrenta a la pérdida de alguien profundamente importante en su vida. La muerte de Alfonso no solo representa la desaparición de un hombre con quien compartió una parte crucial de su historia, sino que también implica un cambio radical para su hijo Luis Alfonso, quien, con tan solo 15 años, se ve obligado a asumir el peso de un legado aristocrático y la responsabilidad de ser el único heredero de un linaje complejo. La noticia causa un impacto inmediato en el ámbito público. Aunque Alfonso, a pesar de su carácter controvertido, siempre fue una figura conocida en la alta sociedad y la prensa española. Su muerte conmociona a la aristocracia y desata una ola de titulares sensacionalistas. Los medios se apresuran a especular sobre las circunstancias del accidente, sobre la posibilidad de que su imprudencia haya sido consecuencia de años de tensiones acumuladas y de una relación rota desde hace mucho tiempo. Pero para Carmen, lo único que importa es el dolor insoportable de ver desvanecerse una parte de su pasado y, a la vez, el futuro incierto de su hijo. La devastadora noticia llega a un momento crítico para Luis Alfonso, quien ya ha soportado la pérdida de su hermano mayor Francisco y de Matilda Rossi, la joven con la que Carmen había formado un lazo tan profundo. La muerte de Alfonso lo deja huérfano de padre, sumiéndolo en una mezcla de sentimientos que van desde la rabia hasta la impotencia. El joven, aún en pleno proceso de maduración, debe ahora enfrentar la carga simbólica de ser el duque de Anjou, un título que representa no solo honor y tradición, sino también el peso abrumador de un legado que se siente casi maldito. Carmen, destrozada por la sucesión de tragedias, se encuentra en una encrucijada emocional. La noticia de la muerte de Alfonso le recuerda dolorosamente que, a pesar de todos los privilegios y del linaje que ha definido gran parte de su vida, el precio a pagar por su herencia es alto y cruel. Sentada en un café parisino, con la lluvia golpeando las ventanas y el eco de la llamada resonando en su mente, Carmen contempla la ironía del destino. Una mujer que siempre fue vista como fuerte y resiliente, ahora se ve arrastrada por una serie de pérdidas que parecen no tener fin. Perder a un ser querido es como arrancarte el alma, confiesa en una entrevista íntima años después, palabras que, en ese momento, se sienten demasiado frías para calentar su corazón helado. La muerte de Alfonso trae consigo un torbellino de consecuencias. En el ámbito familiar, la tensión acumulada durante años se agudiza. La relación entre Carmen y Luis Alfonso se transforma radicalmente. El joven, sintiéndose abandonado y abrumado por la responsabilidad, lucha por comprender el significado de la herencia que le ha sido impuesta, mientras Carmen, por su parte, se debate entre la culpa y el resentimiento, se enfrenta a la dolorosa tarea de ser el pilar emocional de su hijo, aun cuando cada fibra de su ser clama por dejarse llevar por la desesperación. En medio de este caos, Carmen toma una decisión que marcará el inicio de una nueva etapa en su vida. Consciente de que el peso del legado y de las tragedias pasadas le impide avanzar, decide que es momento de ofrecer a Luis Alfonso
la oportunidad de conectarse con sus raíces. Convencida de que el vínculo con la familia materna le proporcionará el soporte necesario para sobrellevar el dolor, Carmen organiza que su hijo viva temporalmente con sus abuelos maternos en España. Esta decisión, aunque tomada con el corazón encogido, se presenta como un sacrificio necesario para permitir que el joven encuentre un espacio donde crecer y sanar lejos de las presiones y la sombra implacable del linaje Borbón. La separación de Carmen y Luis Alfonso es un golpe más para ella, pero también una oportunidad de introspección. De vuelta en París, en medio de la soledad y la melancolía, Carmen se sumerge en la escritura y el arte como medio para canalizar su sufrimiento. Cada palabra que plasma en sus diarios personales se convierte en un grito silencioso de resistencia contra el destino que la ha perseguido durante décadas. Escribir me permite darle un lugar a mi dolor y entender que no soy simplemente la suma de mis pérdidas, sino también la fuerza para transformar el sufrimiento en un camino hacia la libertad, confiesa con voz apagada en una entrevista. A pesar de los embates mediáticos y la constante atención de la prensa española, Carmen decide enfrentar su legado con una nueva perspectiva. Durante una aparición en televisión, con una actitud serena que oculta las cicatrices de años de dolor, declara: «Mi vida siempre será vista a través del prisma de mi nombre, pero eso no significa que no pueda vivirla a mi manera». Estas palabras, cargadas de una determinación renovada, resuenan profundamente entre aquellos que han seguido su historia, inspirando a muchos a encontrar en la adversidad una razón para reinventarse. La muerte de Alfonso se convierte, así, en el último golpe que redibuja el destino de Carmen y de Luis Alfonso. Mientras la aristocracia y los medios continúan especulando sobre el futuro del linaje Borbón, Carmen se centra en reconstruir su vida lejos del fulgor de los titulares. En París, encuentra un refugio donde el arte y la escritura le permiten transformar el dolor en belleza, mientras que en España, el reencuentro con su hijo se llena de momentos agridulces, de abrazos que tratan de sellar la herida abierta por la ausencia de un padre. Luis Alfonso, por su parte, comienza a forjar su propia identidad en medio de las expectativas y del peso de un legado que lo distingue y a la vez lo amenaza. Con la madurez forzada por las tragedias vividas, el joven se enfrenta al reto de ser el heredero de un título y de una historia complicada. En entrevistas, él confiesa: «Mi madre me enseñó a mirar hacia adelante, incluso cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Aunque la carga es pesada, sé que debo encontrar mi propio camino». Estas palabras, dichas con una mezcla de dolor y esperanza, reflejan la lucha interna de un joven que, a pesar de las cicatrices, se esfuerza por ver más allá de la oscuridad. En el silencio de la noche, cuando el bullicio mediático se disipa y solo quedan las sombras del pasado, Carmen y Luis Alfonso comparten momentos de intimidad que les permiten, aunque sea brevemente, escapar de la carga del legado. En París, durante las visitas de su hijo, se sientan juntos a mirar viejas fotografías familiares, imágenes que evocan tiempos de felicidad y al mismo tiempo el ineludible dolor de las pérdidas. «Te tengo a ti, y eso es lo único que importa», le dice Carmen a Luis Alfonso con voz entrecortada, mientras ambos tratan de encontrar en esos recuerdos un faro de esperanza que los guíe hacia un futuro menos sombrío. Después de la devastadora sucesión de tragedias que marcaron su vida, Carmen Martínez Bordiú se enfrenta a un nuevo amanecer, uno que nace de la profunda oscuridad de su pasado. En París, donde la melancolía y el arte conviven en cada rincón, Carmen comienza a transformar el dolor en una fuerza renovadora. La soledad de sus días le permite sumergirse en la escritura y en la pintura, convirtiendo cada lágrima en tinta y cada recuerdo doloroso en una pincelada que narra su historia. Así, en medio de noches interminables en las que el eco de las pérdidas aún retumba, Carmen decide que ya no se dejará definir únicamente por la tragedia. Su voz, antes ahogada por el sufrimiento, se levanta lentamente en declaraciones sinceras en las que afirma: «No seré prisionera de mi pasado, porque en cada herida se esconde la semilla de un nuevo comienzo». Mientras tanto, Luis Alfonso, obligado a asumir el peso de un legado que le fue impuesto y marcado por la fatalidad, se encuentra en el umbral de su propia transformación. Con tan solo 15 años, el joven heredero ha perdido a su hermano
a una figura casi adoptiva como Matilda y ahora a su padre, Alfonso. Sin embargo, en la adversidad, Luis Alfonso descubre una fortaleza interna insospechada. La responsabilidad de portar el título de duque de Anjou y de honrar la memoria de quienes han partido se convierte en el motor que lo impulsa a forjar su identidad, no como una mera continuación del linaje Borbón, sino como un ser humano, con sueños propios. En entrevistas privadas, con una madurez que desmiente su corta edad, el joven confiesa: «Cada pérdida me ha enseñado que la vida es efímera, pero también que tengo el poder de elegir mi camino. Mi madre me mostró, en medio del dolor, que siempre hay una luz, aunque sea tenue, que nos guía hacia adelante». La separación de Carmen y Luis Alfonso, al enviarlo a vivir con sus abuelos maternos en España, fue una decisión llena de amargura y sacrificio. Para Carmen, dejar a su hijo en tierra natal significó renunciar momentáneamente al consuelo que solo la presencia materna puede brindar. Pero también le permitió a Luis Alfonso conectar con sus raíces y comprender la verdadera esencia de su herencia. En aquellos encuentros en España, en medio de antiguos salones y fotografías que narran tiempos de gloria, madre e hijo comparten momentos cargados de silencios elocuentes y abrazos que tratan de sellar las cicatrices del pasado. En una de esas visitas, mientras pasean por los jardines de una antigua residencia familiar, Carmen mira a Luis Alfonso a los ojos y le susurra: «Te tengo a ti y eso es lo único que importa. Aunque el dolor nos haya acompañado por demasiado tiempo, juntos podemos aprender a sanar». La vida en París, sin embargo, sigue siendo un escenario de contrastes para Carmen. Entre el bullicio de la ciudad de la luz y el incesante rumor de los medios que aún persiguen su historia, ella encuentra refugio en el arte y en la soledad de sus propios pensamientos. Cada mañana se levanta con la determinación de escribir una nueva página en su vida, despojándose poco a poco de la imagen pública que siempre ha sido dictada por tragedias y titulares sensacionalistas. En una entrevista especial, Carmen declara con voz serena: «Mi vida ha sido un mosaico de luces y sombras. No puedo borrar lo que he vivido, pero sí puedo elegir cómo voy a vivir a partir de ahora. Quiero ser dueña de mi destino y demostrar que el dolor, por más profundo que sea, puede transformarse en la fuerza necesaria para reinventarse». A medida que pasan los meses, Carmen comienza a exponer su arte en pequeñas galerías parisinas, donde sus cuadros y escritos se convierten en testimonios íntimos de una existencia marcada por la pérdida, pero también por la resiliencia. Los visitantes, conmovidos por la crudeza y la belleza de sus obras, encuentran en ellas una historia de superación que trasciende los límites de la tragedia. Al mismo tiempo, Luis Alfonso se adentra en el mundo de los estudios y las actividades culturales, esforzándose por dejar su huella y construir una identidad que no esté atada únicamente a su apellido. Su transformación se refleja en cada paso que da, en cada decisión tomada con la convicción de forjar un futuro distinto, en el que la memoria de su familia se transforme en una fuente de inspiración y no en una carga insoportable. La relación entre madre e hijo, aunque atravesada por momentos de distancia física, se fortalece con cada llamada nocturna y cada reencuentro espontáneo. En esas conversaciones, Carmen se convierte en la consejera y amiga de Luis Alfonso, compartiendo con él las lecciones aprendidas a lo largo de una vida llena de tragedias. «El dolor nos enseña a ser fuertes», le dice a menudo, «pero también nos muestra la importancia de amar sin miedo, de dejar que el pasado nos impulse a crear un mañana mejor». Y así, en medio de la adversidad, ambos comienzan a mirar hacia el futuro con una renovada esperanza, conscientes de que, aunque el camino esté sembrado de obstáculos, cada desafío es una oportunidad para renacer. El reencuentro de Carmen con España, que se produce en una serie de visitas esporádicas, se convierte en un rito de paso para ambas partes. Cada regreso a tierra natal trae consigo una mezcla de melancolía y redescubrimiento, donde los paisajes, los aromas y los sonidos familiares se funden en un cálido abrazo que, aunque efímero, alivia la soledad de quienes han sido marcados por el infortunio. En esos momentos, Carmen se permite soñar con un futuro en el que la sombra de las tragedias se disipe, donde Luis Alfonso pueda vivir sin el peso de un legado maldito y donde ella misma encuentre, por fin,
la paz interior que tanto anhela. Con el tiempo, la historia de Carmen Martínez Bordiú se transforma en un testimonio de resiliencia y de la capacidad humana para reinventarse, a pesar del dolor. Aunque el pasado sigue presente en cada arruga, en cada suspiro y en cada recuerdo imborrable, ella se niega a dejar que su vida sea únicamente una sucesión de tragedias. Con determinación y una mirada fija en el horizonte, Carmen decide escribir su propio destino, desafiando las expectativas y reclamando la libertad de ser ella misma, sin que los títulos ni el legado histórico definan su existencia. En el ocaso de cada día, cuando la ciudad de la luz se tiñe de un melancólico dorado, Carmen se sienta frente a su ventana y contempla las calles, imaginando un futuro en el que el dolor se haya convertido en una lección y no en una lección. Condena. Luis Alfonso, por su parte, se enfrenta a cada nuevo reto con la firme convicción de honrar a aquellos que ha perdido, pero también de construir una vida en la que su identidad no esté ligada únicamente a la tragedia, sino a la fuerza que le otorga la experiencia de haber sobrevivido a lo inimaginable. En este renacimiento en la oscuridad, la historia de Carmen y de su hijo se entrelaza en una narrativa de superación, en la que cada cicatriz es testimonio de una batalla librada y cada sonrisa, aunque tímida, es un paso hacia un futuro menos sombrío. Aunque el dolor del pasado nunca desaparecerá por completo, ellos aprenden a vivir con él, a transformarlo en la energía necesaria para seguir adelante y a encontrar en la adversidad el impulso para renacer cada día. Mientras el eco de las tragedias se disipa lentamente y el horizonte se abre a nuevas posibilidades, Carmen Martínez Bordiú y Luis Alfonso descubren que, a pesar de las inclemencias del destino, la esperanza siempre encuentra la manera de brillar. Y así, en medio de la penumbra, se alza la firme convicción de que el amor propio y la autenticidad pueden, finalmente, iluminar el camino hacia un mañana lleno de posibilidades. ¡Atención! ¡No te vayas! A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar.